Bueno, hola, buenos días a todos. Es un placer contar con su presencia en este evento en línea y nos complace pues que se hayan unido al webinar y esperamos que el contenido que vamos a compartir sea muchísimo, bueno, sea tanto útil como interesante realmente. Y durante los próximos 30 minutos aproximadamente vamos a tener la oportunidad de aprender de un experto en la materia. Em, Le recordamos que pueden enviar sus preguntas a lo largo de la presentación, las cuales van a poder ser respondidas pues al final o eh, si el speaker lo permite en el momento. Así que no duden en escribir las preguntas al chat. Y sin más preámbulo, para mí es un honor presentar a nuestro speaker de hoy, Giovanni Presa, coordinador preventos regional de Huawei. Giovanni, te damos la bienvenida y agradecemos un montón tu participación con nosotros. Y ahora sin más, pues te cedo la palabra. Perfecto, gracias Dani. Bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. La idea es poder mostrarles un poco un overview muy general de lo que es la plataforma de Huawei DCS, cuáles son sus bondades, una comparativa en este caso con las soluciones más comunes en el mercado de virtualización, así como también casos de uso y sus alcances que en este caso tendría para cualquier segmento de la industria. Eh, Precisamente Huawei ha sido considerado uno de los top 5 desde el 2024 al 2025 como opción de reemplazo, en este caso, a través de las soluciones de virtualización sobre el nube. Sabemos muy bien que precisamente la adquisición de VMware como otra empresa ha venido a cambiar lo que es el método de cotizaciones, el método de precios, y que precisamente pues esto ha generado de alguna forma inconformidades con algunos clientes, con algunos partners, debido a que el incremento de costos o la forma de facturación actualmente o la forma de cotización difiere muchísimo a lo que era anteriormente y pues a lo largo, en el plazo de cantidades de años, vemos de que en realidad hay un incremento de costos que pues este, como tal pues ya no son agradables en este caso a la vista de los presupuestos de los clientes. Entonces, como tal, encontramos ahí marcas como Hyper-V, como Nutanix o como Red Hat, inclusive Oracle, KVM, etcétera, etcétera, y nosotros en el lado de Huawei no nos quedamos atrás, entregando en este caso una solución de virtualización que va más allá de la virtualización, que en este caso se llama DCS. Precisamente DCS es lo que es un concepto, es una suite precisamente que entrega múltiples beneficios, múltiples recursos, múltiples instancias de administración y pues prácticamente una suite bastante completa en un esquema de un único licenciamiento, dado que otras marcas precisamente a la hora de ir agregando ciertos beneficios o ciertas bondades que estas ofrecen como alta disponibilidad, backup, en temas de container, capa de virtualización hacia la nube, etcétera, son add-ons que se van agregando al costo que precisamente en nuestro esquema de licenciamiento pues ya viene incluido. Contamos con una suite completa en la parte de anti-ransomware. De hecho, pues más adelante lo vamos a explicar un poco más a profundidad a qué se debe esta parte. Contamos con una capa totalmente de virtualización llamada Fusion Compute, en la cual podemos agregar equipos de terceros, llámese esto, servidores para HCI, servidores de virtualización normal, una capa de storage, temas de switching, routing, VPNs, etcétera, etcétera. Y una capa que precisamente va hacia la nube para poder ser más multitenant, ser una nube privada, etcétera, etcétera, que más adelante igual voy a explicar un poco sobre estos temas. Sin embargo, lo que quiero es que se lleven el concepto que DCS precisamente es una suite que engloba todos esos beneficios en un esquema de licenciamiento perpetuo, que es algo que hoy por hoy los clientes también les ha hecho mucho sentido, les ha hecho mucho clic por el hecho de que hay unos, que en realidad hay una limitante en el tema de procesamiento, otros limitante en la capacidad de cores y otros, pues llámese esto lo más nuevo, pues un esquema de suscripción que no les hace clic en ese sentido por temas de presupuestos. Como tal, una comparativa muy breve de lo que corresponde DCS versus, por ejemplo, VMware en este caso. Em, Como tal,
Nosotros, del lado de DSS, nuevamente es una licencia perpetua en la cual ya incluye lo que es su administración centralizada o llámese esto lo que los más parecido en VMware era el vCenter, ¿verdad? vCenter en este caso, dependiendo del tipo de licencia, pues ya lo incluía o si no, se debería agregar por separado, lo cual ya es un costo adicional o un costo extra. De nuestro lado, DCS ya incluye un gestor de este tipo más los nodos de virtualización normales. Además, nosotros ya contamos con toda la parte de container, es algo que en este caso a través de VMware debe de agregarse con un tercero llamado Tanzu. Entonces, ya también son costos añadidos, en este caso, sobre otras soluciones que nosotros ya contamos con tal. A la hora de realizar cualquier tipo de migración hacia la nube o tener una nube híbrida en la cual yo pueda tener cierto hardware físico y tener en este caso también una capa de nube en ese sentido, o ir migrando paulatinamente, debemos ir agregando otras soluciones llamadas ARIA, en este caso del lado de VMware, versus nosotros, en este caso, una licencia llamada EDME que me permite no solo agregar la capa de virtualización hacia la nube o migración hacia la nube, sino que también poder tener una suite de nube privada, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver también, pero es prácticamente el foco que la marca está entregando, el poder entregar recursos necesarios dependiendo del tipo de negocio que se tengan. Imagínense esto, una entidad de gobierno en la cual tiene múltiples dependencias y cada dependencia, en lugar de tener un presupuesto asignado por cada una de ellas, tiene un presupuesto unificado desde una dependencia central. Esta dependencia central puede entregarle recursos de virtualización directamente a cada una de esas dependencias pequeñas, de manera de que todos los recursos quedan centralizados. Al ser una solución más multitenant, la ventaja de eso es de que cada entidad gubernamental o cada entidad que está asociada a la entidad principal puede en este caso monitorear, revisar, ejecutar todas las aplicaciones, performance, etcétera, etcétera, o desarrollos que quisiera en un esquema multitenant. Entonces es algo que también nosotros estamos agregando. Una de las preguntas comunes que nos hacen siempre en este punto es, ¿qué pasa con la migración? Bueno, precisamente, pues sí, tenemos un asistente de migración en el cual puede ser KVM, puede ser en este caso VMware, puede ser en este caso Hyper-V, etcétera, etcétera. Hay otros que ya están propiamente testeados. Y otra de las ventajas es que dentro de la misma solución también ya podemos agregar la misma parte de backup, que es algo que en otras soluciones hay que agregar una licencia, ya sea de Commvault, Veritas, NetBackup, ArcServe, etcétera, etcétera, para poder tener en este caso alguna asistente o algún asistente en este caso de lo que es backup. Pero nosotros también ya lo estamos agregando. Un esquema un poco más completo de qué es lo que nosotros podemos agregar. eh, ya va. Uy, perdón. Un esquema más completo en este caso de lo que nosotros podemos realizar en comparativa versus VMware. Todas las capacidades que se les ocurren en este caso, como réplica, migración entre nodos, migración entre HCI o nodos de cómputo, bare metal server, en este caso se tienen la necesidad de conservar siempre los equipos físicos con su sistema operativo y demás, y estar gestionándolos o visualizándolos desde la misma interfaz, también lo podemos realizar. Integración en este caso con antivirus de terceros como tal. Podemos soportar en este caso CPUs de múltiples generaciones. Y hay algo que también muchos de nuestros clientes cuando comienzan a realizar la comparativa versus en este caso con lo que es VMware, hasta me han consultado, mira, ¿qué sucede si una máquina virtual de repente cuenta con cierto consumo de performance? No sé, llamémoslo en este caso X cantidad de cores, X cantidad de memoria RAM, X cantidad de almacenamiento. Y llega un punto en el cual el umbral supera precisamente el performance de esa máquina. Sí, en este caso podemos agendar de alguna forma por tiempo o por recurso, en este caso, que esa misma máquina virtual se mueva de un nodo a otro, si en dado caso tenemos múltiples nodos de virtualización, o bien únicamente que tome los recursos, en este caso, del nodo correspondiente para poder brindar el performance necesario en el momento requerido. Entonces es autoajustable en base a políticas de inteligencia, en este caso sobre la misma plataforma, la cual me permite a mí ser
más flexible para aquellos tipos de negocios o aquellos tipos de memorias, perdón, de máquinas virtuales, por ejemplo, para temas de Big Data, páginas web, etcétera, etcétera. Es muy flexible en ese sentido. El esquema de licenciamiento, como lo mencionaba anteriormente, es un licenciamiento perpetuo de nuestro caso. ¿Qué es lo único que hay que agregar por separado? Es el software support, que es lo que aparece acá, SMS. Esto es prácticamente el software, perdón, el soporte de la misma licencia. Nosotros licenciamos por CPU y la licencia es totalmente permanente versus otras soluciones en el mercado, llámese en este caso que es VMware, ¿verdad? Que lo está realizando por core, por un modo de suscripción y que precisamente los recursos van añadidos en base a la cantidad de cores que yo quiero habilitar únicamente en dicho CPU. Otras marcas, por ejemplo, lo que es Microsoft, lo hace también por core o por CPU, pero la licencia es limitada hasta cierta capacidad de cores o CPUs. Es decir, por ejemplo, en este caso, si tuviéramos un CPU de 32 cores, bueno, necesito dos licencias, en este caso de 16 cores, para poder habilitar dicho CPU completo. Eso si quisiéramos ocupar el performance completo. Y si no, solo se agrega una licencia de 16 más la cantidad de licencias por core necesarias para poder habilitar la cantidad de cores que quisiéramos en ese mismo CPU. Pero en nuestro caso no hay una limitante actualmente. Una comparativa de un CPU de 24 cores, por ejemplo, con un soporte a 3 años, nosotros estamos un 300% menos en el costo. Y si fuera 5 años, estamos aproximadamente en comparativa a un 400% menos en el costo. Estamos hablando de que hay un alto valor de retorno de inversión. Segundo, es compatible también con soluciones de terceros, llámese esto algún servidor que ya tengan ustedes de Legacy de Huawei, en este caso es de la versión 5 en adelante, u otros como Lenovo o Dell, HP, que también han aparecido por ahí con temas de compatibilidad. Y sin embargo, pues acá nada más les pedimos y solicitamos de que si el cliente quiere conservar sus equipos, sus hierros, pues que nos mencionen qué tipo de hardware es, qué modelo, qué firmware del BIOS corre, etcétera, como para poder realizar la comparativa precisamente de uno con el otro y ver la compatibilidad existente. ¿Por qué? Porque hay que revisar no solo compatibilidad de hardware, sino que también cómo se va a comportar el software en esa versión. Pueda que en este caso pues soporte una versión menor a la actualizada, pero sus aplicaciones corren únicamente en una versión más actualizada. Entonces ahí es un trabajo de comparativa ingeniería que nosotros podríamos apoyar para poder verificar precisamente la plena compatibilidad de las aplicaciones, hardware y nuestro software de virtualización. Nuevamente hablando de lo que es la parte de migración, podemos realizarlo de dos formas. Uno, como lo realizan algunas de las compañías actualmente de software, es realizarlo por en frío, es decir, offline, algo que en este caso se realiza nada más la clonación o la copia, en este caso de lo que es la máquina virtual, y se monta precisamente en nuestro sistema de CS para poder correr. Precisamente el downtime ahí es muchísimo más alto porque es dependiendo pues la cantidad o qué tanto tiempo yo voy a mantener de baja esa máquina virtual antes de poder montarla directamente en mi nuevo sistema de DCS, ¿verdad? Esto pues para lo cual siempre se recomiendan ventanas de mantenimiento para poder realizarlo ya que siempre hay una baja del servicio. Y la otra es online. Precisamente se ha estipulado que nuestra solución puede durar más o menos de 5 a 10 minutos realizando una migración online de 100 máquinas concurrentes. Es decir, que si, y de hecho, pues hemos probado ya en vivo y en caliente lo que es la migración de una tan sola máquina virtual de un ambiente VMware hacia lo que es DCS, prácticamente son de 30 segundos a 40 segundos lo que la máquina levanta directamente en el otro sitio. Y en este caso, si fuera una migración de nodo a nodo, lo puede realizar en 10 segundos aproximadamente el poder levantar. Es decir, de que la parte del downtime en la parte de una migración online directa, pues
afecta muchísimo menos a lo que afectaría pues una offline como tal. Siempre hay mecanismos de rollback para que el cliente en este caso se sienta más cómodo a la hora de que si yo paso 10 máquinas virtuales y una falla, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, entonces en esa se mantiene siempre activa en el otro sistema, etcétera, etcétera. Hay mecanismos en este caso que pueden mantener siempre activas las máquinas virtuales para que el negocio o la continuidad del negocio siempre se mantenga. ¿Qué tipo de migraciones podemos realizar acá? Bueno, desde lo que es KVM, Hyper-V, VMware, muy pronto, pues está ya federándose todo para lo que es Nutanix también. Tenemos clientes ahí que están queriendo migrar también de Nutanix a una nueva solución, pero prácticamente son parte de los sistemas que hoy por hoy puede soportar una migración online. Para lo demás, se debe de realizar procesos offline, un poco más manuales, en los cuales pues debemos realizar ya sea la copia del disco, el montaje nuevamente en el otro ambiente, poder levantar, hacer pruebas, etcétera, etcétera. Un poquito más complejo, pero de poder también se puede. De igual forma, si tienen alguna duda o algo, pues me lo hacen saber. Bien, ahora DCS se complementa con una suite de gestión y administración llamada EDME, la cual me permite a mí tener un ambiente más completo en el sentido de nube privada. Tenemos clientes en este caso que a través de EDME brindan recursos precisamente virtuales, ya sea de máquinas como autoscaling o máquinas elásticas, servicios de backup, etcétera, etcétera, a entes externos. De hecho, tenemos por ahí un par de proyectos en la región que precisamente el cliente quiere buscar ser un proveedor de nube pública, bueno, semi-privada, por decirlo así, con colocation en este caso, ¿verdad? Que el mismo data center donde va a montar toda esa infraestructura sirva también para que los clientes puedan llegar a dejar sus equipos como colocation y brindar toda esa infraestructura de software, hardware que pues estaría empoderada del lado de Huawei. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Pues un recurso más enfocado a la multinube, un recurso más enfocado a ser multitenant, un recurso de gestión y administración remota de todos los equipos, un recurso de un full stack management, es decir, de poder tener desde lo que son la parte de servidores, switches, hiperconvergencia, storage, etcétera, etcétera, bajo una sola sombría, que sería en este caso, pues, EDME para su propia gestión. Para resumir un poco lo que es DCS, eh, contamos con diferentes capas que se unifican directamente sobre el mismo licenciamiento. La primera capa y la capa principal es la capa de virtualización, en la cual precisamente desde la misma podemos ya tener temas de backup, podemos tener en este caso temas de resiliencia, es decir, otro sitio con las mismas capacidades o mejores o menores, dependiendo en realidad, pero poder tener en este caso un esquema de alta disponibilidad a través de nuestro Ultra VR, que sería nuestro software para poder realizar toda la parte de activo-activo o activo-pasivo. Poder tener soluciones de terceros para la parte de escaneo de antivirus como tal. Claro, nuestro virtualizador, que es digamos, la base madre de toda esta parte. Eh, y abajo de ello tenemos una capa de hardware, en la cual puede ser cómputo, ya sea de terceros o de Huawei en este caso, ya sea para HCI o ya sea en este caso solo para nodos de virtualización. Nodos de storage, en este caso podemos ser interoperables con storage del cliente precisamente. ¿Para qué? Para que cuando yo crea recursos virtuales de máquinas, en este caso acá, máquinas virtuales, yo pueda ir a escoger el tipo de storage, ya sea en el servidor, ya sea en un storage de terceros o en el storage mismo de Huawei, donde yo pueda en este caso tomar los recursos de almacenamiento precisamente. Una capa de red donde yo pueda tener en este caso routers para tener temas de SD-WAN, en dado caso tengo multitenant o múltiples sitios en los cuales yo dependo de recursos unificados o centralizados en el tema de virtualización, o bien generar VPNs para poder intercomunicar usuarios remotos hacia los servicios internos de virtualización como tal. Soluciones de backup también para, en este caso, generar políticas de backup hacia equipos de terceros o en este caso también del mismo Ocean Protect de Huawei.
Y, ¿por qué no?, una suite de seguridad basada en temas de analítica y inmutabilidad ransomware como tal, que lo voy a explicar un poco más adelante. Y la última capa es la capa de multitenant, de nube pública privada, es empujar en este caso tener un disaster recovery site también en la nube, a través de EDME, que sería una plataforma más enfocada a la parte de administración y gestión inteligente, que ya vendría también pues incluida en la misma suite, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, dos esquemas de licenciamiento, los cuales me ofrecen toda una combinación de hardware y virtualización local, más un licenciamiento que estaría empujando toda esta parte hacia la nube. ¿Y qué tipo de recursos podemos entregar a través del mismo licenciamiento de EDME para gestión centralizada y gestión hacia la nube? Servicios públicos privados, por ejemplo, creación de máquinas o equipos virtuales ya bajo template, es decir, poder crear en este caso para dependencias externas, generar un template con X capacidades o X performance, lo único que no incluye en nuestra solución es el tarificador, pero es abierto, es Open API para poder, si en este caso el cliente o el mismo partner cuenta con desarrolladores que pueden en este caso generar el tarificador. De hecho, ya hay uno en Chile, si no soy mal, que lo logró. Precisamente se puede realizar esta parte para poder tener un tarificador asociado directamente al consumo de los recursos virtuales, que en este caso, pues, tomaría dicha entidad externa. Llámese eso, por ejemplo, servicios de imágenes para tener en este caso lo que corresponde a ISOs y demás para nada más tomarlos y desarrollar directamente en templates de máquinas virtuales. Servidores autoscaling, en este caso, que se van provisionando en base a la demanda. En este caso, imagínense en ese sentido una página web de compras o de tickets, etcétera, en la cual de momento se provisiona únicamente para 2,000, 3,000, 5,000 usuarios, y la demanda en horas pico es más que eso. Bueno, él va tomando los recursos necesarios y el tarificador va, en este caso, valga la redundancia, tarificando en base al consumo, en este caso, que tendría el incremento, el excedente que debería de tener en este caso esa máquina virtual. O servicios en este caso únicamente de backup, de storage, de VPN, de NAT, de SD-WAN, de anti-ransomware, etcétera, etcétera, ¿verdad?, dentro de la misma plataforma. Para ir finalizando, y no por eso lo menos importante, en la parte anti-ransomware, que precisamente nuestra solución cuenta con diferentes capas en la análisis e inmutabilidad como tal. Si hablamos de análisis, desde la parte del lado de red, contamos con firewalls inteligentes de última generación en este caso, los cuales dentro de lo que es el borde pueden estar analizando el tráfico externo e interno para determinar anomalías, en este caso de incrementos de tráfico de red, etcétera, etcétera, para poder enviar a lo que son comandos proactivos a nuestro SIEM, que en este caso pues sería nuestro Secure Manager, o HiSec Insight en este caso. ¿Qué es lo que haría este SIEM? Bueno, el SIEM estaría detectando todo lo que recibe del FireHunter o del Sandbox en este caso para poder analizar ya sea archivos PDF, Word, Excel, correos, etcétera, ¿verdad? Demás, si hay anomalías en este caso las detecta, saber dónde se encuentra esa anomalía y hacia dónde va para poder mencionarle o decirle directamente, ya sea mi capa o recurso de virtualización más lo que es mi solución de almacenamiento interna, qué deber hacer en ese momento si el archivo o si el hacker ya se encuentra dentro como tal. Una vez pasada esta zona de análisis, detección, etcétera, o prevención en este caso, llega directamente a la capa de datos. Y acá contamos con dos soluciones sumamente robustas. La primera es, bueno, más bien tres. Una versión plana en lo que es respecto a temas de backup. Es decir, si no tenemos protección anti-ransomware, pero tenemos en este caso backup para poder de alguna forma recuperarme o realizar toda la parte de provisionamiento de lo que yo tenía en mi backup hacia mi mismo storage. Claro, previamente
habiendo aislado la amenaza, ¿verdad? Para que no vuelva a suceder el tema del rapto de información. Si no, nuestros mismos equipos soportan también licenciamiento anti-ransomware sobre NAS para poder, en este caso, protegerse sobre todos aquellos ataques corruptos que lleguen del mismo hacker y el poder encriptar datos, el poder, en este caso, manipular datos, el poder clonar y copiar datos propiamente de nuestros almacenamientos y poder cifrar ese contenido y o ya sea publicarlo y pedir rescate como tal, ¿verdad? Y el tercero, como tal, es un equipo basado en appliance, el cual se llama Ocean Cyber, que hace la misma función de licenciamiento anti-ransomware directamente en nuestros almacenamientos o backup, pero como un agente externo. ¿Para qué? Por si el cliente en ese caso tiene precisamente equipos de terceros, poder enviar lo que son la analítica o poder realizar cualquier tipo de acción de mensajería, alerta, etcétera, sobre vulnerabilidades que en ese caso tendría la data, si en dado caso ya sea es clonada, encriptada, publicada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos diferentes capas en el área de seguridad que pueden hacer match pues a las necesidades también del cliente. La ventaja es que todo puede ir en una forma, un esquema de fases. Si la parte de virtualización ya la contamos, podemos iniciar también con el tema de ransomware directamente en los almacenamientos. Si esta parte ya la contamos, una tercera fase, pues podría ser ir agregando otras soluciones como SIEM, SOA, etcétera, que me puede permitir a mí realizar esa analítica y poder ser más proactivo hacia la inmutabilidad de datos, que es lo que buscamos precisamente en este esquema. Y parte de lo que son los casos de éxito y uso que tenemos en Latinoamérica, ya algunos usuarios también, proyectos que estamos generando ahorita en Guatemala, otros por ganar acá también en El Salvador, otros que se están ejecutando ya en Costa Rica, en Panamá. Pues más al sur tenemos en este caso soluciones ya sea en Perú, en Ecuador, también en Chile, en Brasil, etcétera. Ya hay varios casos que nos preceden a través de esta solución, con más de 100 clientes hasta la fecha en todo lo que es Latinoamérica. Y pues vamos creciendo, que es la idea, ¿verdad? Porque precisamente la solución está teniendo un empuje bastante alto por el tema de no solo la capacidad del tema del licenciamiento, sino que también por todos los beneficios del licenciamiento que esto ofrece, el esquema de licenciamiento que esto ofrece, la interoperabilidad que tiene también al integrarse a cualquier otro tipo de marca, ya sea en almacenamiento, networking, etcétera, y también la compatibilidad que tiene actualmente con la mayoría de software más comunes en el mercado. Así que, pues, esto es lo que yo les traía. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto. Bueno, si no, sin más por el momento, entonces quedamos atentos a cualquier duda. Se fueron los que estaban partners, ya se fueron, ¿verdad?